Pero a partir de este domingo, cuando se inaugure el Congreso, las cosas aquí empezarán a cambiar y se escribirá un nuevo capítulo en la historia de esta curiosa ciudad. La primera página de su historia se escribió en 1583. En la actual Plaza Chaurren ancló la barcaza Santiaguillo. A su encuentro llegó Juan de Saavedra y se dice que al ver el lugar lo llamó Valparaíso o Valle del Paraíso. Los indios changos, únicos habitantes de este estrecho valle, se fueron pocos años después. Se quedaron los españoles y sin quererlo, aquel poblado fue robándole terreno al mar y encumbrándose en los cerros. Desordenado, sin planificar, Valparaíso creció dando la cara al mar. Al recorrer sus callejuelas, pasajes y escaleras que se extienden sin aparente sentido, cada casa, cada rincón va revelando la vida de sus habitantes, que se expone a la vista de quien quiera mirar. Las casas son inconclusas. Pueden continuarse en el vecino o en el futuro. Y los cerros pueden continuarse en el futuro y en los cerros. Entonces es una existencia en que lo inconcluso otorga un aire tan distinto al aire de vivir en casas conclusas, en barrios conclusos, como manifestación de la potencia del hombre, de la prosperidad. Valparaíso de suyo es una ciudad inhóspita. Cuando llueve, las grandes caídas de agua arrasan con los cerros. ¿Para qué decir los terremotos que hubo? ¿No? Que los destruyen. Y la cosa más extraordinaria y sorprendente es que nadie se va ni nadie se mueve. Y todos se quedan en el mismo lugar y rehacen la casa. Valparaíso tiene aire de nostalgia. Conviven en sus calles el presente y el pasado. Los porteños dicen que quien no ha viajado en sus ascensores conoce solo parte de la vida múltiple del puerto. La ciudad llegó a tener 23 ascensores en funcionamiento. El más antiguo fue construido en 1883. En los 42 cerros de Valparaíso, la mano del hombre ha diseñado y construido espontáneamente, con una arquitectura inverosímil que desafía quebradas y cumbres, en casas y calles donde cada habitante ha ido dejando su historia. La característica especial de Valparaíso es que es una ciudad que fue hecha todas por particulares. Tienen nombre las cosas, ¿no? Por ejemplo, es efectivo que la biblioteca Severín la hizo el señor Severín. ¿Se fija? El hospital Juan Arroz lo hizo la señora Juan Arroz. La Universidad de Santa María la hizo el señor Santa María. Esa fue la época del auge y el esplendor, cuando Valparaíso era la puerta de Chile. La fiebre del progreso trajo hasta aquí muchos adelantos, y antes que otras ciudades del país, Valparaíso tuvo un observatorio astronómico, servicio de agua potable y alumbrado de gas, un banco, telégrafo, teléfono, camino pavimentado y una radioemisora. Valparaíso, antes de que se abriera el canal de Panamá, ¿no es cierto?, era el paso obligado. Todavía hoy en los puertos del norte de Europa se cantan las canciones que dicen vamos a Valparaíso, ¿no es cierto? Valparaíso era una especie como de lugar casi obligado y mítico. Pero el esplendor tuvo su final con la construcción del Canal de Panamá. Entonces, las luces de los barcos se alejaron y Valparaíso empezó a apagarse. Las tradicionales noches porteñas, famosas por el desenfreno que provocaba la visita de marineros, ya no es la de antes. Pero aunque la actividad nocturna ha decaído, el puerto todavía reserva sorpresas. En un estrecho local del barrio chino encontramos una vieja tradición marinera. Leo Aguilar asegura ser el único que hace tatuajes en Chile, con una moderna técnica que aprendió en Dinamarca. ¿Y cuáles son los tatuajes que más pide la gente? Águilas, flores, corazones. ¿Y en distintas partes del cuerpo? ¿Sí? Donde sea, ya es como un ramo médico, ¿no? Que no te importa dónde hay que hacerlo.
Cuesta encontrar lugares como fueron el American Bar o el Flamingo. Ahora, uno de los sitios más concurridos es este salsódromo, con más ambiente capitalino que porteño. Valparaíso añora los tiempos idos. Para sus habitantes, la esperanza de recobrar el sitial de importancia que tuvo está puesta en ese edificio que emerge imponente en medio de la ciudad. Yo creo que lo más justo que se ha hecho. En general porque hay más público para el comercio y para el paraíso. ¿Qué sería esta ciudad? ¿No sería tan apagada como esta? Va a surgir algo porque esto está muy muerto. Aquí no hay industria, todas las industrias se han ido a la capital. El entusiasmo de muchos topa también con problemas prácticos. Faltan hoteles, edificios de departamentos y oficinas y hay que ampliar y repavimentar calles. Yo creo que en Chile, si pensamos en las ciudades, son pocas las que podrían decir están preparadas. Pero sí, lo importante es que hay toda una comunidad y hay una potencialidad que tenemos que desarrollar y que eso nos permite decir sí, estamos preparados, no ahora, pero estamos trabajando para eso. Planes hay muchos, el tren entre Valparaíso y Santiago, unos 600 proyectos de edificación por concretarse, nuevas áreas verdes y la remodelación de zonas aledañas al Congreso como el barrio Almendral. El funcionamiento del aeropuerto de Torquemada, por ejemplo, el aeropuerto de Viña del Mar, que es ya una realidad, nos permite conectarnos con un muy buen aeropuerto a nivel nacional en un comienzo y a nivel internacional, como lo han dicho las autoridades. La conexión con Santiago a través de la Ruta 68 es excelente, faltando quizás solamente la construcción de los túneles, de 2 túneles más para dejarlo expedito y dejarlo en buenísimas condiciones. La expectativa de recibir a una población flotante de unas 10.000 personas también ha provocado alzas entre un 30 a un 50% en el valor de arriendos y propiedades, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. Están subiendo los arriendos. Vivir en el centro significa 35 o 40 mil pesos. Ya me subió el arriendo, los gastos comunes, todo, que voy a tener que buscar algo más barato si es que lo encuentro. Valparaíso autorice, yo te aviso, para recibir la población flotante que va a llegar a Valparaíso. Con todo, la inmensa mayoría de los porteños desea el Congreso en Valparaíso. Lo que muchos tal vez no saben es que será la sede del Parlamento por segunda vez en su historia. En el año 1828, hace ya más de un siglo y medio, el Congreso estuvo en Valparaíso, aquí en el Cerro Santo Domingo, detrás de la Iglesia de la Matriz, y donde hoy se encuentra la segunda comisaría, hay una placa que recuerda las sesiones del Senado y la Cámara de Diputados de aquella época. Así como en el siglo pasado se inició aquí el primer periodo legislativo, Valparaíso comienza este domingo una nueva etapa. Será una oportunidad y un desafío, como tantos que ha tenido en su historia, y que a pesar de los vaivenes, ha mantenido a sus hombres anclados entre los cerros y el mar. Valparaíso es cuna de la inspiración, puerto de nostalgia, favorito de todas las artes. Para levantar este edificio ha sido necesaria la confluencia de muchas voluntades. Miles de personas han trabajado aquí y todos ellos, cual más, cual menos, ha dejado parte importante de su vida interior en lo que ha hecho. Por eso se puede decir de que el nuevo edificio del Congreso Nacional es obra de la inspiración, como por ejemplo este grabado que recubre una de las puertas principales del edificio. Esta puerta tiene un nombre, un sello y un sentido. Es una obra de arte con un título simbólico. La gente mira. Al observarla con detención se descubren numerosas siluetas y rostros. Está hecha de pino oregón y cobre tratado con ácido. La idea del artista fue simular un cliché, un negativo fotográfico, una imagen de mucha gente. Esta gente mira de frente y viene, la plancha, este negativo está por los dos lados de la puerta. Por lo tanto, al otro lado, estamos todos nosotros, que somos los que estamos ahí, mirando a estos señores que van a estar sentados ahí, que son nuestros representantes. Entonces la idea es esa, hemos venido a mirar a ver si hacen el trabajo que nosotros les hemos encomendado, porque en el fondo ellos no son más que lo que nosotros hemos querido que ellos sean, ¿no?
Ellos son los 47 senadores y 120 diputados que el próximo domingo ingresarán a esta sala de plenarios para inaugurar el Congreso Nacional. Aquí se realizará la transmisión del mando presidencial. Un lugar solemne para una ceremonia trascendental. En el muro principal de esta sala se ubica el escudo nacional. Una obra de arte que a primera vista no representa todas sus características. Los arquitectos del Congreso pidieron que este escudo fuera una figura de mármol compuesta por 12 bloques, para así facilitar su transporte y la instalación en el muro. La decisión no fue fácil ni barata. Se eligió un tipo de mármol que se podía conseguir solamente en un país del mundo. Y tuvimos que ir a Italia a comprarlo. La elección fue el mármol de Carrara. Carrara es una zona, así como podríamos decir, la zona de Viña, la zona de Aconcagua, en donde hay muchas canteras que se especializan en mármoles escultóricos, en mármoles para piso, en mármoles de recubrimiento, que cada mármol tiene su condición. La característica de este mármol de Carrara es una alta densidad y resistencia que facilitan el trabajo con cincel de los escultores. Pero esta cualidad significa al mismo tiempo un mayor peso. Hay que pensar que cada bloque pesa aproximadamente 1 tonelada. Son 12 toneladas los bloques completos. El escudo hoy pesa 8 toneladas porque el escultor le sacó 4 toneladas. Pero pensemos en un bloque más grande, ya es muy difícil manejar y muy difícil instalarlo. El peso de este escudo nacional es equivalente a tener un camión colgando de la pared. Para instalar esta obra de arte se pensó en cada detalle, especialmente en los terremotos. Pensando en que cada bloque iba a jugar por sí solo, separado 2 a 4 milímetros entre sí, de manera que cuando venga la onda sísmica, el escudo pueda amortiguar toda la onda y no tienda a romper un canto con otro y a expulsarse, ¿no? Hay que pensar que esto está colgado, la muralla, no es una cosa que está apoyada, está colgado bloque por bloque, individualmente. ¿Cuál es el costo de la obra? Las obras de arte son incalculables. Las obras de arte, digamos, tienen un valor más que monetario, un valor histórico. Aunque los especialistas prefirieron no dar cifras, se estima que este escudo nacional tiene un costo aproximado de 60 millones de pesos, es decir, el equivalente a unos 10 autos último modelo. Al recorrer los innumerables pasillos de este edificio, se tiene la sensación de una torre de Babel. Ingenieros, arquitectos... Por esta puerta harán su ingreso el domingo próximo a la sala de plenarios las máximas autoridades del país. Ese día este lugar pasará a la historia porque aquí oficialmente se reanudará la vida democrática de nuestro país. Ya está prácticamente lista y así lo demuestran los 577 sillones donde se sentarán senadores, diputados, mandatarios extranjeros y autoridades en general. El lugar es presidido por el escudo de nuestro país, confeccionado en mármol. Tiene 3 por 4 metros y 30 centímetros de espesor. Su realización demandó 2 meses y medio de trabajo constante. En la parte alta se encuentran las graderías donde se ubicarán los invitados. Y aquí adelante la testera, donde se protocolizará el instante en que Chile tenga un nuevo jefe de Estado. En esta segunda parte del programa vamos a comenzar entonces por lo prometido. ¿Quiénes son los guapetones y las guapetonas que estarán aquí el domingo y que formarán el nuevo Congreso Nacional?
Esta fue una pequeña licencia para humanizar a quienes normalmente se nos presentan tan serios. Quizás no podría ser de otra manera, dadas las responsabilidades que asumirán dentro de las próximas horas. Pero más allá de estas liviandades surgen, por cierto, muchas interrogantes, y es bueno aclararlas. Como por ejemplo, ¿qué es un diputado? ¿Qué es un senador? O simplemente, ¿para qué sirve un Congreso? No hay democracia sin Congreso. Puede haber democracias, puede haber muchos regímenes, pero la esencia de la democracia es que haya parlamentarios que vengan de todas partes del país y que expresen todas las ideas y todos los intereses generales que el país necesita expresar en un debate que en el Senado siempre ha sido muy amplio, muy profundo, muy serio y que ilustra al mismo tiempo a la opinión pública, porque la democracia es un proceso educativo, es un proceso en que todos nos educamos en entendernos, en llegar a acuerdos a través de votaciones o a través de redacciones. Es un trabajo muy interesante y el Senado existió desde el tiempo de Roma. Es una pieza vital de la democracia. El Congreso, una pieza vital de la democracia, una institución que decide las leyes que determinan nuestros derechos y deberes. Solo podemos permanecer al margen de la ley durante nuestros primeros 60 días de vida, vale decir, hasta nuestra inscripción en el registro civil. De este modo, antes de aprender a decir mamá o dar los primeros pasos, los chilenos debemos cumplir las leyes que se dictaron al interior de este edificio. Las leyes son las que hizo, no sé quién la hizo, pero las tienen que respetar todos. Me fascinaría que existiera una ley que uno pudiera ir al colegio cuando uno quiera. Hay que decirle a estos jóvenes amigos que las leyes se dictan primero tratando de beneficiar a la población y al país. Por lo tanto, no se podría jamás dictar una ley que le permitiera a los niños no ir al colegio, porque un niño que no es educado no va a poder contribuir al bienestar del país y él no se va a poder desarrollar tampoco. Por lo tanto, generalmente las leyes se busca que realmente beneficien al país y beneficien a la población. La segunda característica que en general tienen las leyes es que tienen que tener carácter, tienen que abarcar a todo un grupo de personas. No se pueden dictar leyes para una persona en particular o para un grupo en particular. A mí me gustaría ser así presidente de la República, pero no me gustaría ser senador. En realidad es mucho más difícil ser presidente de la República que ser senador. Por eso es que yo prefiero, en cambio, ser senador. Las funciones del senador están insertas dentro de las funciones del Senado, que es un organismo de personas que funciona siempre en conjunto y en el cual se vota cuando no hay acuerdo. Una de las grandes tareas del Senado es contribuir a elaborar las leyes. Una ley es el fruto de la acción del presidente de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados. Por eso se les llama colegisladores, porque los tres concurren a elaborar la ley. El Senado tiene otras facultades muy importantes, entre las cuales quizás la más interesante para los telespectadores es la de que el Senado puede destituir a ciertos funcionarios o altas autoridades del país una vez que la Cámara de Diputados los ha acusado, siempre que el Senado los encuentre responsables de haber incurrido en graves infracciones o indignidad en el ejercicio del cargo, según lo que la Constitución determine específicamente. ¿Qué sabe para qué sirve un diputado? ¿O quién cree? Lo que crean. Para organizar una comuna. Sí, para que haya más orden. Sí. En una comuna, dirigir una comuna. Me ocurre que puede ser como un alcalde de una comuna. Para ayudar a organizar un grupo, para ayudar a la gente que tenga problemas, sí, para mantener todo. Un diputado es básicamente un representante del pueblo que está llamado a dos tareas principales. Por una parte, legislar, contribuir a la formación de la ley, y por otra parte, fiscalizar los actos de la autoridad, de tal manera que no se cometan abusos de poder, desviaciones de poder o cualquier tipo de irregularidades. La Cámara, a diferencia del Senado, fiscaliza lo que hacen las autoridades, es decir, defiende al ciudadano. Y al mismo tiempo, como digo, el diputado legisla, debate los problemas nacionales, discute, llega a acuerdos, a resoluciones que esperamos que sean de utilidad para todo el país. El buen funcionamiento de un Congreso requiere no solo de la iniciativa de sus integrantes, sino que también de una completa infraestructura. Es lo que se ha previsto con este edificio porteño, no solo por el hecho de funcionar en una ciudad distinta al Poder Ejecutivo, sino que también por estarse ya a las puertas del siglo XXI. Por eso, aseguran sus constructores, el Congreso de Valparaíso está dotado de una altísima tecnología. Claudio, el edificio donde funcionará el Congreso es lo que los arquitectos llaman un edificio inteligente. Ya vamos a saber por qué.
El recorrido lo vamos a comenzar aquí en el subterráneo, donde funciona la sala de energía eléctrica. Estos equipos podrían abastecer de electricidad a una ciudad de 20.000 habitantes. Los senadores y diputados que trabajarán en este nuevo Congreso seguramente demorarán un tiempo en acostumbrarse a funcionar en un edificio inteligente. Tal vez será una novedad para ellos ver cómo diversas instalaciones reaccionan ante estímulos externos. Por ejemplo, ante el estímulo externo del frío y del calor, las instalaciones de climatización empiezan a ponerse en funcionamiento en forma automática. No tiene que ir un empleado, ¿no es cierto?, a prender la calefacción o a prender el aire acondicionado. Ante el estímulo externo, a medida que sube o baja la temperatura, automáticamente empiezan a funcionar estos sistemas. En algunos casos, los avances tecnológicos pasarán inadvertidos. Por ejemplo, cuando los parlamentarios estacionen sus autos en el subterráneo, habrá sensores registrando el nivel de monóxido de carbono que emiten sus vehículos. Más difícil todavía será que alguien se percate de las barreras infrarrojas que limitarán el acceso al Congreso de cualquiera persona equivocada de su camino. Para decirlo claramente, los intrusos serán inmediatamente localizados. Un edificio como el Congreso Nacional necesita una seguridad especial para los parlamentarios, seguridad ante intrusión de elementos extraños, seguridad interna en ciertas zonas que son restringidas, y todo eso está, desde luego, monitoreado a través de cámaras de televisión, sistemas de bloqueo de puertas, etc. En plena sala de sesiones, será muy raro que los parlamentarios se den cuenta, en medio de los debates, que un computador está aumentando la potencia de los focos y lámparas a medida que disminuye la luz solar. Un adelanto tecnológico que servirá para ahorrar muchos pesos en electricidad. Otra novedad tecnológica del nuevo Congreso obligará probablemente a olvidarse de una de las costumbres más tradicionales de la vida parlamentaria: el voto a mano alzada. Este es el pupitre electrónico que usarán los diputados y los senadores durante las sesiones. Cada uno de ellos tendrá una tarjeta personal que deberán introducir en este lugar para participar electrónicamente en las votaciones. Cada parlamentario podrá entregar su votación en este panel. Deberá marcar este botón si vota a favor, este otro si vota en contra y este si desea abstenerse. También dispone de un botón de llamado para solicitar documentos y antecedentes a sus colaboradores personales. Como servicio adicional, existe una sala de control de sonido donde quedarán registradas en cinta magnética todas las intervenciones de los parlamentarios durante las sesiones. Esta sala, de acuerdo al proyecto, corresponde a uno de los comedores. En la actualidad del día 11 solamente va a ser ocupada como sala de sesiones de la Cámara de Senado. Y está todo equipado en el sentido de tener cada pupitre, ¿cierto?, los micrófonos incorporados, y la sala en sí representa la capacidad suficiente para los parlamentarios y las visitas que durante ese día pueden acompañarlos durante su juramento. Uno de los temas más polémicos en torno a la instalación del Parlamento en Valparaíso es la brecha geográfica entre las autoridades que seguirán en la capital y las que trabajarán en el puerto. Para eso hay una solución tecnológica. Una de las novedades que veremos en el futuro Congreso es la videoconferencia. Gracias a esta tecnología se podrán realizar reuniones a distancia entre Santiago y Valparaíso. Es lo que veremos en la siguiente demostración. El primer paso es un contacto entre el edificio de la Moneda y una sala del Congreso mediante el envío y recepción inmediata de un fax. Atención Santiago, esta es una prueba de fax y videoconferencia para Canal 13 de televisión. Gracias por la respuesta. La videoconferencia se inauguró con la participación en Valparaíso de los senadores electos Laura Soto y Sergio Romero. Y enseguida está un exfuncionario del Senado, don Hernán Iturriaga. En Santiago participan en esta conferencia electrónica autoridades de gobierno encabezadas por el ministro del Interior, Carlos Cáceres. Es un agrado para todos los ministros de Estado que nos encontramos en esta sala inaugurar este medio de comunicación
entre el Palacio de la Moneda en Santiago y el edificio del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso. Cuando en algunos meses más se termine la construcción del edificio, tendremos un parlamento dotado de la tecnología más moderna del mundo. Una inversión de 50 millones de dólares. Mucho o poco dinero, en realidad es relativo. Como referencia, baste decir que el costo de la nueva sede del Congreso Nacional de Chile es prácticamente igual al valor que tiene un solo avión de combate de los Estados Unidos. Por último, más allá de las polémicas geográficas o financieras, los legisladores de nuestro país bien merecen un edificio inteligente. Dentro de 5 meses, esa maqueta debe convertirse en realidad, porque se supone que en septiembre próximo la Cámara de Diputados y el Senado debieran estar funcionando plenamente en este lugar. Pero de lo que está habilitado en estos momentos todavía falta mucho por conocer. De manera que si usted nos espera, en la tercera parte de este programa podemos, juntos, seguir recorriendo el nuevo edificio del Congreso Nacional. En breve, volvemos. Algunos parlamentarios, cómo eran hace 16, 18 o 20 años y que hoy están a punto de retornar a este poder legislativo, cómo eran cuando no tenían canas o cómo eran cuando tenían abundante pelo. Conversaremos con algunos protagonistas importantes del acto del domingo y le mostraremos un reportaje de lo que nosotros hemos llamado el entorno misceláneo. Exactamente después de 6.025 días que las puertas del Congreso Nacional se cerraran en Santiago, el Parlamento volverá a sesionar este domingo en Valparaíso. El acontecimiento será una ceremonia de gala. Y para tan solemne ocasión hay muchas personas que, aunque no estarán de cuerpo presente, sí lo harán a través de sus creaciones. Por la transmisión del mando, la Cecilia Boloco, el casamiento, se ha aumentado un poco la clientela. Las sastrerías trabajan a 2 bandas para la ceremonia del Congreso. Confeccionan trajes de etiqueta para las autoridades del gobierno que se va y trajes de calle oscuro para los que llegan. Lo mismo sucedió en el cambio de mando entre los presidentes Frei y Allende. Las escasas limusinas que existen en el país ya fueron arrendadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos autos, poco comunes en Chile, transportarán seguramente a algunos presidentes latinoamericanos y no llevarán banderas para evitar que se identifique la nacionalidad del pasajero. Lo que sí va a haber en abundancia serán los banquetes con un toque típicamente chileno. Toda la clase de mariscos surtidos que hay aquí se darán en canapé o se darán en bocados. Dulces, tortas, que las hay muy ricas en Chile y difícilmente las encontrarán en el extranjero. Para que todas las ceremonias marchen sin contratiempos, Carabineros dispondrá de casi 3.000 efectivos en Santiago y Valparaíso. Porque tenemos perros, caballos, motos todoterreno por los fundos, por el interior, observadores en lugares críticos o en lugares importantes, radio patrulla, furgones, carros GOPE que van a revisar la seguridad, piquetes que son buses con gente, helicópteros, escolta de las autoridades. Y aun cuando el edificio no esté completo, la sala de plenarios se encontrará a la altura de las circunstancias. Lámparas de Holanda, mármol de Italia, granito de Argentina y sillones de Alemania darán la solemnidad y categoría que la ocasión merece. Pero eso futuro, es la parte liviana de lo que ocurrirá el domingo, es el entorno magacinesco de una fecha tan importante. Pero nosotros en este programa no solo queremos mirar hacia el futuro, como lo hemos hecho a lo largo del espacio, sino que también volver la vista al pasado, recordar la historia. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuántos parlamentarios han integrado el Congreso Nacional a lo largo de su historia? ¿Sabe usted cuántas leyes alcanzaron a promulgar al 11 de septiembre de 1973? 17.982 leyes habían aprobado a esa fecha los parlamentarios. Hasta ese día, durante 162 años, 4.200 senadores y diputados habían dado forma al poder legislativo. 950.000 pesos, 7 millones de dólares de hace un siglo y cuarto, costó el último edificio del Congreso Nacional. Una fortuna que hoy no parece tal. Es 5 veces menor que la inversión del actual Palacio Legislativo porteño. Chile fue el primer país de América Hispana en tener Congreso, y Santiago y Valparaíso las únicas sedes de la actividad parlamentaria.
La historia se remonta a 1811, cuando en el edificio de la Real Audiencia se instaló el primer Congreso Nacional. Se ubicaba entre lo que hoy es el Correo Central y la Municipalidad de Santiago. En 1828 las sesiones se trasladaron a Valparaíso. A partir de ese año se comienzan a contar los periodos legislativos. 47 recuerda la historia. Luego vino un sistema bicameral. El Senado se trasladó a lo que hoy son los tribunales de justicia y la Cámara de Diputados al posterior Teatro Municipal. En 1854 empezó a construirse el que sería último edificio del Congreso. 2 incendios y un terremoto, sin embargo, le provocaron diversas alteraciones. En este lugar se promulgó la primera ley del país. Esto ocurrió en 1893. Antes se dictaban solo mandatos y bandos. Solemnes, agitadas, calmas o turbulentas fueron las sesiones del Parlamento chileno. Sus protagonistas representaron a las más diversas actividades del quehacer nacional, pero una profesión pareció hecha a la medida: leyes. Los abogados siempre fueron mayoría e históricamente bordearon el 46%. Cada intervención de los parlamentarios era registrada celosamente por los taquígrafos. Debían captar hasta 200 palabras por minuto, de ahí que los resultados dependían de las condiciones oratorias de los legisladores. Yo recuerdo al señor Bunge Sanfuentes, por ejemplo, que hablaba muy bien, lento, con voz clara, porque otro problema nuestro era la audición muchas veces, con más clara, de tal manera que era un regalo para nosotros traducirlo, porque lo traducíamos con muy poquitas correcciones, ¿eh? Porque casi hablaba con punto y coma. Otro parlamentario, recuerdo a don Laurán Puero, que también hablaba muy bien, era cosa de traducirlo solamente. ¿Y difíciles? Difíciles, por ejemplo, el señor Tomic, hablaba muy bien, pero hablaba bastante rápido. Recuerdo al señor González Madariaga, que hablaba muy bajo y muy rápido. Entonces nuestro primer problema en ese caso ahí era el de escucharle. Y enseguida, la velocidad que se van deformando los signos, traducir. El Parlamento siempre fue la cuna para llegar a la moneda. Los mandatarios se formaban ahí, y ahí regresaban para jurar ante el Congreso Pleno, rendir cuenta de su gestión cada 21 de mayo o despedirse al término de su periodo. Estos son algunos momentos históricos protagonizados por ex jefes de Estado. Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la integridad y la independencia de la nación, guardar y hacer guardar fielmente la Constitución y las leyes. Y él contestó: sí, prometo. Y con posterioridad entonces se tomaba el juramento a los ministros de Estado, partiendo por José Toá, y bueno, y eso lo hacía el subsecretario del Interior, que en aquella época era el señor Vergara. Bueno, hecho esto, se había acabado la ceremonia y calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Como pocos, los últimos años de la vida parlamentaria fueron difíciles. Los adversarios políticos se convirtieron en enemigos. Las presiones muchas veces dificultaron la serena actividad legislativa y no fueron contadas las ocasiones en que trabajadores, sindicatos o huelguistas llegaron hasta los jardines del Congreso para presionar alguna solución. Se recrudecieron los incidentes, los tincerazos y las agrias discusiones. Una negociación que se le propuso a la Corporación del Cobre y que la opinión pública no conocía hasta hoy. La intervención del senador Irureta nos ha parecido una intervención hipócrita e ilógica. Testigos importantes de esta vida fueron los periodistas. Grandes maestros de la pluma escudriñaron entre pasillos y oficinas del Congreso para dar cuenta de la realidad del país. Luis Hernández Parker transitó con pasos imborrables por los intrincados vericuetos del Palacio Legislativo. Ahí nacieron muchos de sus inolvidables comentarios políticos. Eugenio Lira Massi, muerto en el exilio en París, dejó también testimonio de su extraordinaria capacidad. Mordaz,
inquisidor, chispeante, en su famoso libro La cueva del Senado y los 45 senadores, caricaturizó así al entonces senador Patricio Aylwin. El presidente hizo presente que... Es imposible describir a Patricio Aylwin si lo que se diga no va acompañado de una imitación de su voz, porque ahí está toda la personalidad del senador demócrata cristiano. Tiene una voz clara, chillona, cantarina, aguda, una voz especial para un sacristán, para dirigir el rosario. Pulcro, limpio, sano. Hablar con Patricio Aylwin es como hablar con una manzana, pero con una manzana feita. Es mucho más oficialista que la nación y pelea tan mal como ella porque también se sulfura. Nosotros, los redactores políticos, tuvimos la posibilidad de ser testigos, de testimoniar cuál era el quehacer, la vida en el Congreso Nacional. De ver y oír, como en un hemiciclo, las distintas corrientes de la opinión política se transformaban en un debate para dar a conocer sus puntos de vista respecto de los proyectos de leyes que habrían de constituir la nueva legislación del país. A la vez de ese debate duro, con calor, comprobar luego la convivencia sana en los pasillos y en los lugares de encuentro del edificio. En septiembre de 1973, esa historia se interrumpió. Los cambios del país fueron tan profundos y decididos que no quedó espacio para el mencionado encuentro parlamentario. El Poder Legislativo fue simple espectador de los acontecimientos y no tuvo posibilidad de volver nunca más a reunirse. Al mediodía del 11 de septiembre de 1973, las puertas del Congreso Nacional cerraban definitivamente. Ese fue el instante en que se cerraron las puertas del Congreso Nacional en Santiago hace 16 años y medio. Se reabrirán este domingo aquí en el primer puerto del país. Y este es el lugar exacto donde se sentará la persona que ese día abrirá la sesión en nombre de Dios. Don Ricardo, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo la edad que me habilita para presidir la sesión primera del Senado. Imagínese. Por tener esa edad, usted la va a presidir. Por eso la voy a presidir. Por ser el de mayor edad. La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional determina en su artículo primero transitorio, si mal no recuerdo, el inciso segundo, que la sesión primera, inicial, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, será presidida por el parlamentario de mayor edad. ¿Y ese es usted? A mí me tocó, en suerte y en honor, esta situación tan privilegiada. Ricardo Martán Díaz, senador designado en representación de la Corte Suprema, tiene 79 años de edad. Casado, padre de 4 hijos y 11 nietos, el ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio del Interior cumplirá la tarea de tomar juramento a los senadores del Congreso. Él será entonces el encargado de pronunciar una frase llena de tradición y significado. En nombre de Dios se abre la sesión. Enseguida, el presidente provisional presta juramento ante el secretario del Senado, en este caso don Rafael Eizaguirre. Y en estas condiciones queda elegido como el primer senador o el primer diputado. Imagínese usted que es curioso. Y entonces, como primer senador o primer diputado, este presidente provisional le toma juramento o promesa a todos los señores senadores, en mi caso a todos los señores senadores electos. ¿Y si el Senado no llegara a acuerdo en un presidente? Si no hay acuerdo sobre la presidencia del Senado o la presidencia de la Cámara de Diputados, tanto el presidente provisional del Senado como el presidente provisional de la Cámara de Diputados actúan en la ceremonia de transmisión de mando. Ante ese hipotético caso, ¿usted entonces colocaría la banda al presidente Aylwin? Sería un honor extraordinario colocarle la banda a Patricio Aylwin, a quien mucho estimo. Cuando la gente abandone este lugar el domingo próximo, Chile habrá iniciado una nueva etapa histórica.